Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta séptima transmisión en vivo del ciclo de webinars sobre agroecología. Esta iniciativa está organizada por el Grupo Interdisciplinario de Agroecología de la Universidad de Chile y la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Este ciclo de webinars también está patrocinado por el proyecto internacional NextFood, que es una iniciativa que busca promover la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles a través de nuevas metodologías de educación. Si se perdieron los webinars anteriores, los videos quedan grabados y guardados en esta página de Facebook y además son subidos a nuestro canal de YouTube. Vamos a lo que nos convoca, que es este webinar muy interesante, la agroecología como un nuevo escenario pedagógico, en el cual vamos a abordar la educación desde una nueva perspectiva y vamos a analizar cómo está la situación política e institucional actual en cuanto a estas nuevas herramientas educacionales que se utilizan para promover, entre otras cosas, la seguridad alimentaria y nutricional. También se van a presentar metodologías que se han desarrollado desde la academia para generar ambientes saludables a partir de los currículums escolares y cómo la agroecología se visualiza en este contexto. Y finalmente vamos a conocer la experiencia de una comunidad educativa que se inspira en los principios de la agroecología, lo cual nos va a mostrar una nueva forma de educación. Hoy vamos a contar con la participación de 3 expositoras. Les doy la bienvenida a Daniela, Nelly, bienvenido Roberto. Y iniciaremos hoy con la presentación de Daniela Godoy. Ella es secretaria ejecutiva del programa Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social. Es abogada, magíster en salud pública de la New York University en Estados Unidos, magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile, y su trabajo se ha centrado en las políticas públicas de prevención de obesidad, seguridad alimentaria, envejecimiento y demográfico y cambio climático. También tiene bastante experiencia en el gobierno, fue coordinadora intersectorial del sistema Elige Vivir Sano, y cuenta con experiencia con proyectos de investigación internacionales con diferentes organizaciones. Bienvenida Daniela, te agradecemos mucho tu presencia acá y nada, vamos a escuchar lo que nos quieres compartir. Muchas gracias, Claudia. Quiero aprovechar de saludar a Nelly Bustos, a Roberto Miranda también, a todos los organizadores de este evento y también a todos los participantes que podemos estar reunidos hoy día para conversar de este tema tan relevante. Voy a compartir mi presentación y ustedes me dicen si se ve, ¿cierto? Se ve, Daniela. Perfecto. Bueno, la verdad es que agroecología es un tema que creo es parte central de la innovación en los sistemas alimentarios. Partir un poco por toda la parte, ¿cierto?, de producción, toda la parte de distribución de los alimentos, etcétera, pero creo que tiene relación muy profunda con también la parte asociada al consumo de los alimentos, la seguridad alimentaria, la malnutrición y por supuesto también con todo lo que respecta a tener una alimentación más equilibrada, más saludable para contribuir también al medio ambiente y bueno, mitigar los efectos que está teniendo el cambio climático en nuestro país y también a nivel global. En ese sentido, yo quería partir conversando acerca del diagnóstico de la malnutrición y la alimentación en Chile en términos generales. Y luego me gustaría entrar no solamente en lo que estamos realizando desde el sistema Elegir Sano o cómo el sistema Elegir Sano de alguna manera tiene un enfoque para los sistemas alimentarios que puede ser muy importante de compartir y de crear alianzas con universidades como la Universidad de Chile, sino que también contarles acerca de una experiencia que hemos realizado desde el sistema Elige Vivir Sano hace bastante tiempo atrás ya, que son los huertos escolares, y cómo de alguna manera esto tiene un beneficio muy importante para distintos ámbitos que vamos a conversar.
bueno, partiendo un poco del tema de la malnutrición, sabemos que Chile es el país de la OECD con mayor obesidad y sobrepeso. Ya está por sobre países como México, Estados Unidos, que también sabemos han tenido este problema por mucho tiempo, y por lo tanto podemos concluir que 7 de cada 10 adultos mayores, que 7 de cada 10 personas mayores de 15 años presentan obesidad y sobrepeso, y eso es bastante alto y no solamente nos debe preocupar, sino que también nos tiene que ocupar a todos los sectores, porque este es un tema multisistémico, multifactorial, que tiene que ser abordado desde distintas perspectivas. Yendo un poco al tema ya a nivel escolar o de niños y niñas, la obesidad también es alta en los escolares. Un 52% de los escolares en Chile tiene obesidad y sobrepeso. Y esto también tiene una relación muy importante con distintos efectos que están asociados a temas, por ejemplo, de rendimiento académico de los niños y niñas, el tema asociado a la autoestima de los niños y niñas, también tiene que ver con temas de convivencia, salud mental, entre otras cosas que son muy importantes de destacar. Y partiendo de la malnutrición, nos tenemos que preguntar qué hay hacia atrás, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país, que tenemos estos niveles de malnutrición? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y la respuesta es que vamos a llegar a los temas de alimentación. En estos dos gráficos ustedes pueden ver la evolución del estado nutricional de los escolares. Por ejemplo, los escolares de primero básico, si es que comparamos los niveles de obesidad en el año 1997, nosotros teníamos un 12% de los escolares en esa edad que presentaban obesidad, pero esto en el 2018 ya se duplica y llega al 24%. Solo obesidad, no estoy hablando de sobrepeso, ¿ya? Por lo tanto, estos niveles son bastante altos y han crecido mucho en estos años, y esto hace que debamos nosotros establecer políticas públicas inmediatamente para poder, ¿cierto?, evitar este crecimiento sostenido. Al menos a eso apuntan todos los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos del milenio, también la década de la nutrición de Naciones Unidas. Y por supuesto también lo que respecta a la malnutrición por exceso en primero básico, incluyendo ya el sobrepeso, podemos ver cómo la malnutrición por exceso ha ido en aumento en los últimos años, y cómo en el caso del peso normal ha ido descendiendo, ¿ya? Un tema relevante también a destacar en materia de malnutrición por exceso son las desigualdades en esta materia, ¿cierto? Hay inequidades de salud importantes que se presentan, que son territoriales y también por niveles socioeconómicos. En este sentido, ustedes pueden ver acá un mapa donde el rojo son los niveles más críticos de obesidad en menores de 6 años, y los colores que están en amarillo son los niveles menores. Todos son altos, pero hay diferencias que son importantes de considerar al momento de focalizar políticas públicas. Y ustedes se preguntarán, miren, ¿por qué será que está todo rojo en el sur? Y claro, vamos seguramente a la conclusión, sobre todo los que llevan años trabajando en este tema y que son expertos, a que algo está ocurriendo en el sur del país, sobre todo cuando hablamos en niños y niñas. Y cuando nosotros miramos lo que ocurre en primero básico, porque el otro mapa estábamos hablando de menores de 6 años, de acuerdo a los datos que reportan los sistemas de salud de nuestro país. En el caso de primero básico, estamos mirando el mapa nutricional de la JUNAEP y podemos ver que se presentan de manera muy similar los niveles más altos en el sur del país. Y esto, de alguna manera, nos permite concluir de que si queremos nosotros trabajar a nivel escolar o desde la parte de establecimientos escolares o los entornos escolares, tenemos que tener esta mirada descentralizada y ver la realidad de las distintas regiones. Y esto tiene que ver, por supuesto, con los temas de alimentación, y ahí llegamos a la relación que existe con la agricultura, con los sistemas alimentarios, por supuesto también la agroecología.
La alimentación en nuestros niños y niñas es poco saludable, esto también en el caso de los adultos, pero yendo a los datos de niños y niñas, un 62% de los niños y niñas entre 2 y 12 años consume una vez al día fruta y verdura. Hoy día es el Día Nacional de la Fruta y las Verduras, así que aprovecho de comentar que es un día importante para poder promover las políticas públicas y por supuesto también todas las medidas de educación para aumentar el consumo de la fruta y las verduras. Y sabemos también que son 5 porciones de fruta y verduras al día, o 400 gramos, lo que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud, pero en el caso de los niños y niñas en nuestro país, la mayoría consume solo una porción. Por lo tanto, hay ahí un trabajo importante que hay que realizar. En el caso de los pescados también es bajo, en el caso de las legumbres también es bajo, considerando que son alimentos que son esenciales para el desarrollo de los niños y niñas, y por supuesto también lo que respecta a la actividad física, que es bastante baja, y las horas frente a las pantallas que tienen nuestros niños y niñas, que es bastante alta. Ahora bien, todos los estudios y la evidencia muestran que efectivamente la alimentación es tiene los mayores impactos en malnutrición y inseguridad alimentaria en nuestro país por sobre lo que respecta a la actividad física, por lo tanto es muy importante concentrarse, sin descuidar la actividad física, pero concentrarse mucho en lo que está ocurriendo en materia de alimentación. Dentro de las inequidades que estábamos comentando territoriales, ¿cierto? De que en el fondo nuestro país es muy diverso, lo que pasa en el norte o el acceso a alimentos en el norte es muy distinto a lo que ocurre en el sur. También hay diferencias por niveles socioeconómicos. Y en esta lámina ustedes pueden ver las diferencias por niveles socioeconómicos en el caso de los niños y niñas en la alimentación. Específicamente en lo que respecta por quintil de ingreso, y ustedes van a ver que hay diferencias importantes entre el nivel de consumo de frutas y verduras en el primer quintil en comparación al quinto quintil, y lo mismo ocurre en el caso de las legumbres y de los pescados y mariscos. Esto también se puede ver en lo que es la alimentación no saludable en los niños y niñas entre 2 y 12 años, cuando vemos, por ejemplo, el consumo de jugos en polvo, envasados o gaseosas al día, es mayor en los quintiles de ingresos más bajos en comparación a los quintiles de ingresos más altos. Y también es mayor el consumo de dulces, chocolates o ese tipo de galletas y snacks que se consumen a diario, no apreciando grandes diferencias en lo que es la comida chatarra. ¿Ya? En el caso de la comida chatarra una vez por semana es muy similar en los distintos quintiles de ingresos, pero es importante destacar lo que ocurre con los jugos y lo que ocurre con los chocolates, las galletas y los dulces, sobre todo considerando que son muy altos los niveles que consumen a diario estos productos que sabemos no son saludables. Otro tema importante también es lo que ocurre, por ejemplo, con la obesidad. Cuando apreciamos la obesidad en personas por distintos determinantes sociales, no estamos hablando de niños y niñas acá, sino que en mayores de 15 años, también vemos diferencias importantes. Por ejemplo, la obesidad se presenta en mayor medida en las mujeres en comparación a los hombres, se presenta también en mayor medida en la población rural, ¿ya? Esto es importante de considerar porque hay un desarrollo rural que se está impulsando desde el Ministerio de Agricultura y eso es clave, producto de una serie de factores sociales, pero también desde la perspectiva de la salud hay que mirar ese tema. Y también hay diferencias importantes por años de escolaridad. Las personas con menos de 8 años de escolaridad presentan mayores niveles de obesidad y es una brecha muy grande en comparación a las personas con más de 12 años de escolaridad. Por lo tanto, esto muestra que en nuestro país, tanto en malnutrición como también en alimentación, tenemos diferencias e inequidades importantes por niveles socioeconómicos y por territorialidad. No solamente tenemos problemas de malnutrición
y también problemas, o sea, no problemas, sino que no llevamos una alimentación nutritiva o adecuada, sino que también hay un tema de inseguridad alimentaria que es importante de destacar hoy día. Sabemos que la inseguridad alimentaria es la falta de acceso económico, social y físico a la cantidad y calidad de alimentos requeridos, ¿cierto?, para un buen desarrollo o para una buena salud. En materia de inseguridad alimentaria, ya antes de la pandemia, nosotros presentábamos niveles bastante altos. Un 13% de la población presentaba inseguridad alimentaria moderada o severa, y un 3,4% inseguridad alimentaria severa. Esto de acuerdo a los datos de la CACEN de 2017, que por primera vez mide la inseguridad alimentaria en esta encuesta socioeconómica y que fue muy importante para la Secretaría Elegir Sano, ya que podemos contar con datos validados de acuerdo a la escala FIES de la FAO. Esto estaba considerando la inseguridad alimentaria un año hacia atrás, de acuerdo a las preguntas que se hacen, porque hacen distintas preguntas y ahí se pondera el nivel de inseguridad alimentaria. Pero en lo que respecta a la encuesta de COVID-19, cuya pregunta no era necesariamente comparable con la de la CACEN, pero nos preocupa que el 19,4% está presentando inseguridad alimentaria, y la severa llega a un 2,2%. ¿Ya? Esto es súper importante de considerar, ya que de acuerdo a la FAO, 600.000 personas en nuestro país padecen de inseguridad alimentaria severa, y esto podría aumentarse en 400.000 más, producto de los efectos que ha tenido la pandemia, que sabemos que ha tenido efectos a nivel económico, a nivel social, pero también a nivel alimentario. Y así como lo veíamos en el caso de la malnutrición y también lo veíamos en el caso de la alimentación, la inseguridad alimentaria también presenta diferencias según determinantes sociales de la salud. Y ahí, por ejemplo, por nivel de quintil de ingresos, vemos que hay diferencias importantes. Es distinto los niveles de inseguridad alimentaria del primer quintil de ingreso en comparación al quinto quintil de ingreso. En lo que respecta a los hogares con niños y niñas y adolescentes, es mayor la inseguridad alimentaria que aquellos hogares donde no están los niños y niñas y adolescentes, cosa que nos preocupa mucho porque sabemos que los niños y niñas necesitan ciertos alimentos de calidad y nutritivos para su desarrollo. Y también ocurre que en los hogares con jefatura de hogar, con jefatura mujer, suele ser más alta la inseguridad alimentaria que aquellos que tienen jefatura de hogar hombre, mostrando la importancia de poder desarrollar políticas públicas en materia de seguridad alimentaria con enfoque de género. Todos estos aspectos y estas consecuencias apuntan a los procesos del sistema alimentario. Es decir, que cuando nosotros desarrollamos políticas públicas para poder enfrentar la malnutrición por exceso, detener el aumento de la obesidad o, por ejemplo, el déficit de micronutrientes, que también tenemos algunos datos en nuestro país, o los temas de inseguridad alimentaria, tenemos que tener la mirada de sistema alimentario. Y tenemos que entender este sistema alimentario como un conjunto de procesos, de actores y de distintas etapas o fases de esta cadena alimentaria que influyen finalmente en la alimentación. Y en ese sentido, con el Consejo de Desarrollo Saludable, que está conformado por académicos y organizaciones internacionales, dentro de la cual hay 2 académicos que pertenecen a la Universidad de Chile, la Camila Corbalán y Cristóbal Cuadrado, desarrollamos este como marco de sistema alimentario para poder definir y determinar distintas políticas públicas del sistema Elige Vivir Sano. Y aquí ustedes pueden ver que hay muchos factores que finalmente influyen, ¿cierto?, en la cadena alimentaria, que conforman parte del sistema alimentario, donde están los temas
de política, la economía, la salud, el medio ambiente, la sociedad, la ciencia y la tecnología. Y esto obviamente nos permite entender por qué con la pandemia hemos tenido efectos importantes en la alimentación y en la seguridad alimentaria, porque obviamente la pandemia tiene una serie de factores que forman parte de este sistema alimentario e influyen en, ¿cierto?, la alimentación de las personas. En esta cadena vamos pasando desde la producción, desde el procesamiento, luego la distribución de los alimentos, la comercialización, que es muy importante, y ahí, por ejemplo, está dentro de la comercialización, podemos encontrar todo lo que se refiere a las ferias libres, los mercados campesinos, las compras locales, por ejemplo, entre INDAP y la JUNAEP, en la producción, todo lo que respecta, ¿cierto?, a la agricultura, destacar la agricultura familiar campesina, todo lo que respecta también a la importancia que tiene la agroecología, el procesamiento, la distribución de los alimentos, que es súper importante. Imagínense la distribución durante todo el periodo de pandemia, ¿cierto? Ahí hay una mesa de abastecimiento liderada por el ministro de Agricultura, en la cual han participado distintos actores. Y también está la adquisición de los alimentos, donde, por ejemplo, se incluyen las políticas públicas asociadas a programas de alimentación escolar, compras locales con la JUNAEP, o todo lo que respecta a cómo las personas o los grupos pueden adquirir estos alimentos. Está todo lo que respecta a la preparación también, que también ha sufrido algunos cambios con la pandemia, ¿cierto? Las preparaciones, por ejemplo, tenemos algunos datos asociado a algunas encuestas que se han realizado donde las personas declaran que han aumentado de peso, se declaran ciertos cambios en comportamientos alimentarios y también ciertos cambios en preparaciones, por ejemplo, preparaciones que se hacen más en la casa que a lo mejor comer afuera como se hacía antes de la pandemia. Luego está el consumo de los alimentos y un tema importantísimo, lo que tiene que ver con los residuos alimenticios, que básicamente aquí hay que trabajar muy fuertemente en todo lo que respecta a la reducción o evitar las pérdidas y desperdicios de alimentos. ¿Ya? Eso es súper importante porque se pierden muchos alimentos que podrían, si es que se acumularan todos esos alimentos a nivel global, se podría alimentar a 2.000 millones de personas en el mundo y eso sería muy importante y contribuiría, ¿cierto?, al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, específicamente lo de ese número 2. Por lo tanto, el tema de las pérdidas y desperdicios de alimentos también es algo que nos tiene que acompañar en esta mirada de sistema alimentario. Yendo un poco al tema, entonces yo quería comentarles antes de empezar con este tema de Elige Vivir Sano. A ver, Elige Vivir Sano es una secretaría, que es una agencia pública, que está ubicada en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, principalmente por dos razones. Uno, porque detrás de la seguridad alimentaria, los sistemas alimentarios y la alimentación, etcétera, hay una mirada que hay que dar de protección social. Este es un tema de protección social fundamental que tenemos que tratar desde las políticas públicas y además porque el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene bastantes facultades de coordinación de los distintos ministerios y sectores que se necesitan para trabajar con este enfoque de sistema. Y el Elige Vivir Sano, esta secretaría tiene un sistema de coordinación de políticas, planes y programas, donde se incluyen todas las políticas públicas asociadas a la alimentación, por eso que trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Agricultura, pero también con el Ministerio de Salud, en todo lo que respecta a la regulación de la nutrición, los temas de alimentos, también con otros servicios públicos como la JUNAEP, que también cumple un rol importantísimo en nuestro país en lo que es la alimentación. Y además de eso, desarrollamos toda una parte a través del Observatorio Elegir Sano, donde levantamos datos, información, sistematizamos estudios, como los datos que yo les presenté al inicio, y en tercer lugar, todo lo que respecta al trabajo que se hace a través de proyectos pilotos en terreno basados en la evidencia para poder, ¿cierto?, mejorar, en este caso puntual, la alimentación de las personas. Y en lo que respecta a los
al tema educativo, los establecimientos escolares, yo quería destacar el rol que tienen los huertos, ¿ya? Si bien hay muchos otros temas que los voy a solo mencionar, pero por razones de tiempo quiero profundizar en esto, creo que por una parte es muy importante fortalecer la agricultura familiar campesina. También es muy relevante fortalecer las ferias libres, ¿ya? Y apoyar su funcionamiento. Sabemos que tenemos más de 1000 ferias libres a lo largo del país, pero son un patrimonio alimentario de nuestra sociedad. Más del 50% de las compras de fruta y verduras de las familias en nuestro país las hacen en las ferias libres, y sabemos también que es un punto de acceso a productos frescos, que está más cercano a los hogares o a las comunidades, y además a precios que son más razonables. Esto permite que haya un mejor acceso a los alimentos en los distintos sectores y grupos de nuestro país. Por lo tanto, eso también es algo muy importante a poder impulsar, y lo estamos impulsando a través de distintas iniciativas. ¿Por qué los huertos? A ver, los huertos escolares, la verdad es que tienen beneficios desde distintos puntos de vista. Tienen beneficios para la salud de los niños y niñas, ¿cierto? Que en el fondo entendemos que por tener huertos o tener estas instancias didácticas a nivel escolar van a desarrollar mejores comportamientos alimenticios, pero también tienen muchos beneficios para la seguridad alimentaria, sobre todo aquellos huertos, por ejemplo, que están en comunidades o huertos que apuntan a programas de autoconsumo. Y en tercer lugar, contribuyen al medio ambiente. Por lo tanto, tienen un sinfín de beneficios que son sinérgicos a este sistema alimentario. Incluso los huertos también pueden ser, ¿cierto?, un punto de producción local que puede terminar, por ejemplo, en compras locales de ciertos programas públicos, y esto hace una sinergia y un beneficio constante a lo que respecta a nuestro sistema alimentario. Entonces, como yo les mencionaba, los beneficios de los huertos son muchos, y sabemos que permiten, por supuesto, cambiar comportamientos alimentarios, que podría estar asociado a temas de salud, a la obesidad, a prevenir otras enfermedades asociadas también a la obesidad, generando estos comportamientos más saludables, pero también promueve la seguridad alimentaria porque puede incluir métodos de producción sostenible de alimentos, ¿cierto? Puede generar oportunidades de ingreso para algunas familias, por ejemplo, que puedan comercializar los productos de sus huertos o de sus invernaderos. Mejora también la disponibilidad y diversidad de alimentos y incrementa la calidad nutricional de las comidas escolares en caso de que esos huertos puedan, por ejemplo, en algunos países, abastecer a los programas de alimentación escolar. Además, tiene muchos efectos, impactos positivos en el proceso de aprendizaje de los niños, ¿ya? En la motivación de los alumnos, en la convivencia escolar. También incluso se han demostrado efectos positivos a nivel académico. Entonces, tiene muchos beneficios desde esa perspectiva. Incluso los beneficios de los huertos escolares, según la FAO, apuntan a que invitan a descubrir o probar alimentos saludables, enseñan a cultivar frutas y verduras, cosa que es muy relevante, sobre todo considerando que en nuestro país solo un 15% de la población consume las 5 porciones de fruta y verduras al día que se requieren, y esto es muy bajo también en los niños y niñas. Desarrolla el espíritu de trabajo en equipo, que es muy importante a nivel escolar. Promueve también una mejor nutrición y enseñan a valorar el trabajo de quienes producen nuestros alimentos, y ahí está todo lo asociado a entender el sistema alimentario y a través de la educación alimentaria poder ir fomentando poco a poco la valoración y aumentar el consumo de estos alimentos. Además, los beneficios de los huertos tienen muchos beneficios para la protección del medio ambiente, ¿ya? Y eso hay que conocerlo. Sabemos que Lancet ha hablado
de lo que es la sindemia, asociando la malnutrición, tanto por exceso, pero también por déficit, incorporando los conceptos de seguridad alimentaria y también asociando todo esto a lo que son el cambio climático. Por lo tanto, los huertos permiten reducir fluctuaciones de temperatura, mejorar la calidad de aire, reducen riesgos de inundaciones, contaminación en todo el proceso, manejo de residuos orgánicos a través del compostaje, por ejemplo. También podemos mencionar acá la importancia que tiene la agroecología, promueven una mayor diversidad, etc. Por lo tanto, los huertos aparecen como una iniciativa a nivel escolar o educativo que permite fomentar la comprensión y la valoración de nuestro sistema alimentario. Y es por esa razón que nosotros, a través de la programación que hemos incorporado en TV Educa Chile, que sabemos que es un canal que nace en la pandemia, dirigido a niños y niñas, que llega a todo el país, a través de ese programa, de la programación que hemos incorporado de Elige Vivir Sano, tanto en educación, en los programas de educación física, como también en los de educación alimentaria, estamos incorporando fuertemente todos estos conceptos para que los niños y niñas puedan tener una mayor comprensión de los sistemas alimentarios, de lo que son los huertos, de sus beneficios y también, por supuesto, con mucha focalización en lo que son el aumento del consumo de fruta y verdura. Por lo tanto, en ese sentido, desde Elige Vivir Sano, nosotros hemos tratado de potenciar el concepto de desarrollo saludable, ¿ya? El desarrollo social, ¿cierto?, tiene una definición y apunta a lo que son las políticas públicas de protección social para poder alcanzar ese desarrollo en todas las personas sin distinción, superar las brechas, resolver también las inequidades sociales, pero el desarrollo saludable también lo hemos incorporado en el sentido de focalizarnos en el aprendizaje, en los procesos didácticos y educativos de los niños y niñas para poder tener un mejor desarrollo y cómo incorporamos los conceptos de alimentación, de seguridad alimentaria en este proceso. En ese sentido, nosotros desde el año 2013 hemos venido impulsando un fondo que se llama el Fondo Vive tu Huerto. Ese fondo ha permitido que alrededor de 400 escuelas a lo largo del país ya tengan implementado un huerto a nivel escolar, con programas educativos asociados a estos huertos, y en la evaluación que se hizo de este programa hace unos años atrás, se detectó que había una alta valoración de esta iniciativa por parte de los involucrados, de la comunidad escolar, que aumentaba el aprendizaje y la motivación y la experiencia de los alumnos hacia las frutas, las verduras, los sistemas alimentarios, etcétera, que aumentaba también el aprendizaje sobre el medio ambiente. Y eso también es súper importante. Y por supuesto también permitía mejorar los entornos, el entorno escolar, asociarlo a, por supuesto, lo que es la presencia de un huerto, de las frutas, las verduras, el aprendizaje en torno a esto. Es por eso que hemos continuado con esta iniciativa durante la pandemia, por producto del no funcionamiento de los colegios. Hemos estado un poco detenidos en lo que respecta a la implementación para este año, pero la vamos a retomar prontamente. Pero también hemos generado otras iniciativas que son huertos urbanos o comunitarios, en distintas regiones del país, y quiero destacar la experiencia de Coyhaique y Puerto Aysén, y también de Magallanes, porque son regiones de nuestro país donde el consumo de fruta y verdura es bastante más bajo en comparación a otras regiones. Sabemos las condiciones climáticas que tienen allá, también los temas asociados al acceso, pero estos significados
dar oportunidades, ¿cierto?, a las familias más vulnerables a que desarrollen sus huertos, esto también en la línea, por supuesto, del programa autoconsumo que tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En ese sentido, bueno, quiero terminar diciendo que vemos que este tipo de proyectos, de iniciativas, pueden ser muy importantes para potenciar todos los conceptos asociados a tener un sistema alimentario más equitativo, más inclusivo y, por supuesto, que mire hacia el futuro de nuestro país, generando generando oportunidades y generando equidades en materia de alimentación y de seguridad alimentaria, sobre todo considerando el momento que hoy día estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por la presentación y por habernos dado esta como introducción a lo que se está haciendo a nivel político e institucional. Ahora quisiera, bueno, dar la bienvenida a Nelly Bustos. Ella es académica de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Es nutricionista, magíster en Ciencias de la Nutrición y doctorada en Nutrición y Alimentos. Y su área de interés está enfocada en la investigación que se ha orientado en la generación de ambientes escolares saludables. Y en los últimos años ha trabajado en investigaciones relacionadas con el programa de alimentación escolar, el diseño de intervenciones y materiales educativos para controlar la obesidad infantil en las escuelas y la implementación de huertos escolares. Así que, Nelly, te agradecemos mucho que estés acá y por favor ahí esperamos a que nos puedas compartir un poco de tu experiencia en esta materia. Ok, ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien, sí. Ok, Y se ve bien bueno, también. perfecto. Hola a todos y todas. Yo aquí les voy a comentar un poquito nuestra historia en relación a cómo le damos un modelo factible a los huertos escolares dentro de los establecimientos educacionales. Si bien es cierto, ahora es un poquito difícil hablar de huertos escolares cuando la forma de educar ha sido esta. Hemos visto a nuestros niños y niñas a través de la pantalla contactándose. Sin embargo, en tiempos de pandemia y frente a lo que planteaba Daniela y muy bien explicado en relación al tema de inseguridad alimentaria que se está viviendo en la región y en Chile, es necesario reenfocar un poquito en cómo unimos esfuerzos dentro de los establecimientos educacionales para no sobrecargar estos espacios con un sinfín de actividades, sino más bien empezar a innovar curricularmente para cumplir objetivos que sean de aprendizajes transversales, pero que también estén asociados a los estilos de vida saludable, a la convivencia escolar y, por qué no, a mitigar la inseguridad alimentaria que se nos viene. Por lo tanto, aquí tenemos dos caminos. Uno que tiene que ver con una reflexión en cómo recuperamos el conocimiento necesario para producir alimentos y ser resilientes con uno y el medio ambiente, ¿no es cierto? Optimizando el sistema y el futuro básicamente en que tenemos que transformar el sistema educativo que reconecte la seguridad alimentaria nutricional de las escuelas, refuerce el aprendizaje, la salud y la sustentabilidad medioambiental. Frente a eso, obviamente no es que se nos haya ocurrido un día para otro, sino más bien los organismos internacionales como la FAO llevan mucho tiempo diciendo y fomentando los huertos escolares como un método, un medio para minimizar la inseguridad alimentaria. Sobre todo en Centroamérica, donde están de manera convergente la desnutrición y la obesidad. Sin embargo, en países europeos, España lleva la delantera en todo lo que tenga que ver con agroecología escolar, en donde se están cambiando todas las planificaciones o el currículum a metodologías de aprendizaje que tienen que ver con aprendizajes más significativos, donde el niño aprende no solamente sentado en una sala, sino más bien al lado de la naturaleza y generando ciclos de producción sostenible dentro de la escuela para poder después extrapolarlos hacia la sociedad. Por lo tanto, tenemos
dos ambientes importantes que se tratan dentro de un huerto escolar. Por un lado se trata el medio ambiente y por el otro lado también, y más comúnmente podemos ver la alimentación saludable. Y ahí tenemos distintas variedades. Por lo tanto, cuando empezamos a ver qué pasa con digamos, la evidencia científica, obviamente vemos que los huertos que son, o la educación alimentaria dentro de la escuela que son acompañados con un huerto escolar, tienen aprendizaje en los niños y niñas más significativos y además la percepción frente a las verduras y la aceptabilidad de las frutas y las verduras tiene mayor aceptación frente al grupo que no estuvo expuesto a un huerto escolar. Si bien es cierto, hay revisiones sistemáticas, la mayoría de la evidencia sigue siendo un poco débil en relación a los modelos que se utilizan, sino más bien son estudios cuasi experimentales, por lo tanto ahí tenemos todo un desafío de poder tener evidencia dura respecto a cuál es el efecto del huerto en relación a los cambios conductuales en alimentación, pero también aquí tenemos otro modelo y también en actividad física, ¿por qué no? Hay estudios también que indican que los niños expuestos a un huerto escolar dentro de la escuela disminuyen el tiempo de sedentarismo y aumentan la actividad física moderada vigorosa. Por lo tanto, también es algo que no consideramos comúnmente, pero efectivamente es así. Y por último, cuando lo tratamos de asociar con el aprendizaje, aquí este es un estudio básicamente de una revisión del 90 hasta el 2010, no hay más reciente, este yo creo que es el más grande que se ha hecho, en donde efectivamente ven que el huerto se asocia a mejores aprendizajes, en primer lugar en ciencias, segundo matemática y tercero lenguaje. Por lo tanto, ¿falta qué hacer? Sí, nos falta mucho que hacer, más bien desde la parte técnica, científica, investigativa, nos faltan hacer estudios con un mayor periodo de tiempo y con modelos que sean de alta evidencia científica como para justificar. Pero ya la base está, hay países que ya lo están incorporando de manera casi obligatoria dentro de los estados para utilizar el huerto como un aula de clase. Y en Chile, ¿en qué estamos? Si bien Daniela explicó todo el marco normativo, JUNAEP, que es el programa de alimentación escolar, tiene un programa también asociado al Elegir Sano, con 50 medidas para combatir la obesidad, y dentro de la medida número 30 señala de que sería importantísimo que las escuelas incorporaran los huertos escolares como una herramienta pedagógica. Y frente a eso, nosotros nos planteamos como equipo, dentro del INTA y con académicos de la Facultad de Agronomía, se nos dio una misión de poder indagar de cómo hacíamos estos modelos más efectivos. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente teníamos huertos que morían en el tiempo, duraban un año y medio, después nadie se preocupaba de ellos, para las vacaciones, para qué decir, todo el huerto seco. Entonces se hizo todo un trabajo de poder generar un modelo de factibilidad, es decir, qué funciona o qué características mínimas debiera tener un colegio para tener un huerto que no muera en el tiempo, y esa era la pregunta que nosotros queríamos responder. Frente a eso, aquí está todo el equipo, yo agradezco a la gente y a todos los académicos que participaron en esto, porque gracias a ello me pude vincular al huerto. Yo no había tenido experiencias pedagógicas, ni educativas, ni de educación alimentaria nutricional en huertos escolares, por lo tanto, lo que yo les voy a mostrar aquí es un trabajo fuerte y estoy básicamente comunicando y representando a todo un equipo de trabajo. El objetivo, yo ya se los mencioné, que era hacer un modelo para generar huertos que fueran factibles y que no murieran en la época de vacaciones. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Básicamente, primero seleccionamos a las escuelas, tanto rurales como urbanas, identificamos las percepciones que tenían los docentes, los niños, los apoderados en relación a instalar un huerto, si ellos veían o tenían muchas barreras o no. Después implementamos distintas modalidades de huerto porque todas las escuelas son muy distintas. Hay escuelas pequeñas, hay escuelas que ni siquiera tienen el metraje requerido por niño o por alumno, por lo tanto ahí todo el equipo de la Facultad de Agronomía empezó a innovar en qué modelos podíamos tener de huerto,
Y lo otro es que también vimos que había una necesidad de que el profesor tuviera un material educativo donde pudiera insertar los objetivos del currículum, tanto de aprendizaje como transversales, en actividades en el huerto. Por lo tanto, diseñamos un libro más videos educativos para perdón, acompañar la actividad pedagógica. Y luego creamos indicadores y finalmente el modelo de factibilidad. Básicamente trabajamos con casi más de 2.000 niños y escuelas rurales y urbanas, y básicamente dentro de las fortalezas de la comunidad educativa es que decían que esto era una cercanía con el medio ambiente, esto era innovación curricular, y básicamente las barreras que ellos veían era la presencia de animales, el cuidado del huerto y todo lo que uno se puede imaginar, el tiempo, etcétera. Básicamente estos son los 4 modelos de huertos que se implementaron, todo dependía de la infraestructura del colegio, y obviamente capacitamos a los profesores. Esto fue una capacitación un poco extraña porque hicimos una capacitación online, porque no teníamos tiempo para hacerlo de manera presencial, por lo tanto, no todos los profesores terminaron el curso, algunos tuvieron malas notas, otros buenas notas, y al final se quedaron los más motivados. Entonces yo creo que el primer aprendizaje, que si uno quiere capacitar a los profesores, tiene que ser en los meses de enero, diciembre, enero, pero no cuando se inicia digamos, el año escolar. Los temas abordados, bueno, básicamente el ciclo de la alimentación sustentable, la implementación del huerto escolar, cómo se hacía un huerto y también cómo utilizar el huerto como herramienta pedagógica. Es relevante capacitar a los profesores y tener un encargado del huerto dentro del entorno escolar. Y obviamente hicimos una validación del material educativo, que es este libro, que ustedes lo pueden ver en la página del INTA, lo pueden buscar en todas las páginas web, está libre, se puede bajar, está en PDF, y aquí hay muchas planificaciones pedagógicas para cursos de pre-kinder hasta segundo básico, en donde ustedes pueden ver que aquí hay una planificación anual, por lo tanto esto te ayuda a planificar anualmente o ponerlo dentro del PI, dentro de los colegios, y las planificaciones anuales se trata el mismo tema, por ejemplo, otoño, tiempo de guardar, pero las actividades se profundizan según el nivel o curso que tienen los niños. Por lo tanto, es una herramienta fácil de aplicar, es una herramienta que facilita mucho la actividad dentro del huerto, abordando obviamente los aprendizajes, ya sean transversales o del currículum, y aquí ustedes pueden observar, bueno, esas son las actividades, pero aquí tenemos una planificación para kinder y kinder, en donde están los ejes de aprendizaje que uno puede abordar con las actividades que están planificadas, y para kinder, primero y segundo básico, ya a través de estas actividades en distintas asignaturas, tú puedes observar que puedes abordar los objetivos de aprendizaje más los objetivos transversales. Por lo tanto, existe esta herramienta, y también tenemos distintos videos educativos que ustedes pueden bajar desde la página del INTA para fortalecer todo el contenido que tiene este manual. Ahora, también tenemos indicadores. Estos indicadores se crearon para poder tener un monitoreo de las escuelas en relación a 3 aspectos, más bien aspectos técnicos, pedagógicos y de vinculación con la comunidad, que potencian el éxito de estas iniciativas. Y obviamente tenemos que evaluamos al final de esta iniciativa o de este proyecto con un grupo cualitativo, con docentes, donde ustedes pueden leer que al fin y al cabo los profesores que se vinculan y se sensibilizan con el tema y quieren innovar pedagógicamente, ya no sueltan el huerto como su sala de clase. Más bien, los niños logran aprendizaje que es mucho más significativo. Ahora, yo creo que me quedo con esto también, que uno piensa que yo creo que a lo mejor al tener un huerto en escuela podemos rescatar lo que se ha perdido aquí en el campo. Antes no había casa de campo, sino había un huerto. Ahora hay casas, pero no hay huertos. Y eso es lo que uno tiene que tratar de hacer el ejercicio inverso. Si bien es cierto, acá está el modelo que se creó con este estudio de factibilidad, pudimos observar que tenemos una planificación previa de las actividades en el huerto, que tenemos que tener horas protegidas de los docentes para trabajar en el huerto, contar con un docente responsable del huerto,
disponer de material pedagógico, trabajar con el huerto con distintas asignaturas, porque eso hace que los profesores se integren, disponer de recursos para la implementación y mantención del huerto e incorporar la comunidad en las actividades de cuidado. O sea, también puede ser un match ahí para involucrar a toda la comunidad educativa. Si bien es cierto, he hablado de huerto, cuando hablamos de agroecología escolar, que es la presentación que viene más adelante, nosotros también aquí tenemos que considerar, y aquí no voy a profundizar mucho, que sí uno puede impulsar experiencias de acción educativa transversales y diversas que vinculen no solamente a los niños, sino que a la comunidad, al territorio, que fomenten la autonomía y la participación de todos. Y por más que uno quiera trabajar, hay que empezar de a poco en el sistema educativo tradicional que tenemos. Y hay que partir por algo, y los huertos es una buena opción. Sin embargo, a lo que tenemos que llegar es a la agroecología escolar, en donde tengamos un movimiento social con incorporación escolar a la agroecología y que haya un diálogo con la educación y la creación de entornos de aprendizajes para el desarrollo del currículum. Sin más allá, quiero decir que hacia dónde queremos ir, hacia que la agroecología escolar es un punto de encuentro con saberes no científicos, más bien es una recuperación de la cultura anterior olvidada. No podemos olvidarnos de quiénes somos y de dónde venimos. Es cierto, la ciencia es útil en el desarrollo del huerto escolar, sin embargo, el saber local agrícola está asociado a valores de cohesión social potentes y duraderos que debemos rescatar. Y la agroecología escolar impulsa tradiciones locales e innovaciones y transformaciones educativas importantes que responden a los retos actuales que tiene planteada la educación. Por lo tanto, yo los invito a innovar dentro de los recintos educacionales y a romper las tradiciones en tener un niño quieto y encerrado y aprender y a vivir y hacer que la naturaleza sea parte de nuestra cotidianidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly, por esta interesante presentación, muy ilustrativa también, esta metodología que se desarrolló a partir del proyecto que hicieron en conjunto con la Facultad de Ciencias Agronómicas y con otros actores relacionados. Y bueno, para terminar con las presentaciones de este webinar, vamos a presentar a Roberto Miranda. Él es profesor, magíster en educación, con mención en currículum y comunidad educativa de la Universidad de Chile, y también magíster en gestión educacional. Es director de la Escuela Agroecológica de Pirque y también rector del Colegio Virginia Subercaso. La verdad es que queremos invitarte a que puedas contarnos un poco de la experiencia que has tenido como docente en bastantes años ya, y nada, te escuchamos y agradecemos mucho tu presencia en esta oportunidad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y agradezco la invitación que hace la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile a este webinar que se plantea la temática de agroecología como un nuevo escenario pedagógico. Ahora, yo diría que estamos trabajando en nuestro colegio, la Escuela Agroecológica de Pirque, nació hace 30 años y se llama Escuela Agroecológica de Pirque, por lo tanto uno de los primeros colegios agrícolas, el primer colegio agrícola que tiene una visión distinta de la agricultura, pero esto fue permeando, y yo creo que es lo más relevante en este minuto, el quehacer pedagógico del colegio. Si uno mira la naturaleza, esta hermosa flor, todos la podríamos, yo creo que no cabe duda que es un hermoso girasol. Sin embargo, en la naturaleza no solamente existen girasoles, sino que existen muchas otras especies vegetales distintas, todas hermosas, que nos dan alegría, nos provocan sentimientos y también nos alimentan. Ahora, si pensamos que la finalidad de la educación, como lo señala la Ley 20.370 General de Educación del 2009, que tiene como finalidad alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico, físico
de los alumnos y alumnas, los niños, niñas y jóvenes. Primera vez, debo decir, que aparece la multidimensionalidad del ser humano en una ley de la República que habla de educación. Nosotros desde el principio hablamos sobre el desarrollo espiritual de los niños y me alegró mucho haber leído, al menos en la ley, que aparecen estas otras dimensiones. Y desde ese punto de vista, la agroecología asociada a la educación lo que hace es justamente mirar la multidimensionalidad. No solamente los niños son seres biológicos con un cerebro que funciona o que debiera funcionar de determinada manera en determinadas etapas, sino que son seres sociales, son seres arraigados a sus entornos, a una cultura, a un lenguaje, a formas de vida, a ritualidades, y en ese sentido la agroecología justamente lo que hace es respetar y es mirar esa diversidad. Frente a esto que nos habla la ley en Chile, la ley orgánica constitucional de educación, nos cabe, y siempre lo hicimos en Fundación Origen, ¿qué escenario pedagógico sería más apropiado para avanzar en la dirección de este fin educativo, que es desarrollar el pleno potencial de un niño, de una niña, de un joven? Es decir, ¿qué debieran tener los colegios? ¿Qué rutinas debieran implementar? ¿Con quiénes se tendrían que poner de acuerdo? ¿Quién opina? ¿Quién no opina? Entonces, es importante, yo creo que la partida que hicimos más relevante, diría yo, es hacernos preguntas en relación a esta palabra que veníamos conociendo recién en Chile, que era la palabra agroecología. También la otra pregunta es qué tipo de escenografía, qué tipo de contexto, qué tipo de intercambio, gestión, liderazgo pedagógico estimularía mejor o de mejor forma el desarrollo del pleno potencial de estos niños. Y así uno ve que, por ejemplo, ese hermoso girasol, si uno lo pone frente a muchos hermosos girasoles, pero resulta que no solo hay niños y niñas y jóvenes girasoles, también hay niños y niñas copihue, hay madreselvas, hay una diversidad de individuos que uno observa en la naturaleza, y esa ha sido nuestra fuente de inspiración, la naturaleza, observarla, mirarla. Entonces, no solamente hay girasoles, hay una multiplicidad, una infinidad de formas de ser, de estar en el mundo, de compartir el mundo, de pensar el mundo, de actuar en el mundo. Por eso que este hermoso jardín biodiverso es mucho más hermoso, y yo creo que en eso estarán de acuerdo conmigo, que el monocultivo que mostraba hace un rato atrás de los girasoles. Ahora, aquí tenemos otro monocultivo, es decir, ¿hay solo niños y niñas y jóvenes eucaliptos? Ahí había un profesor pensando, afirmado en ese árbol. Esto sería, si solo pensamos en niños de una determinada manera de ser, entonces estamos hablando de una suerte de monocultivo de la mente. Qué hermoso este bosque nativo donde hay lengas, coihues, y tantas especies hermosas. Cuando uno va al sur de Chile, también en la zona central todavía quedan algunos reductos de bosques nativos. Qué hermosos son, qué diversos son, y el observarlos, cuando uno observa esto, uno necesariamente lo lleva al ámbito cultural y ve que dentro de la sociedad no solamente hay girasoles. Por eso que el monocultivo, que es el cultivo de una sola especie vegetal, lo que produce es segregación, marginación, aislamiento. Todo lo que no se parece a ese cultivo es maleza. Entonces, un niño que no se parece a ese grupo de niños que se supone que se está formando en este colegio, por ejemplo, o en aquel colegio que se dice que tiene excelencia académica, entonces si no cumple con esos parámetros, es maleza. Entonces hay que sacarlo de ese cultivo. Existe la creencia de que todos los alumnos aprenden de la misma manera y que se enseña de la misma forma. En un monocultivo escolar se centra en el control de los procesos y su lógica es instrumental. Por eso es que
el bioma social actual y su cultura en la escuela se ha ido deteriorando como un hábitat por la aplicación excesiva de bromuro de metilo, y esto es metafórico, para fumigar en las superficies, ¿cierto? Y controlar los problemas fitosanitarios de convivencia escolar, manteniendo los suelos inertes, el uso reiterado de altas dosis de DDT, insisto, esto es solo una metáfora, pero la excesiva aplicación de normas sin reflexión previa, sin ponerse de acuerdo, sin diálogo, lo que producen en el fondo es mantener un monocultivo educacional. Entonces, cuando uno piensa que todos los niños son distintos, uno se extraña, por ejemplo, que haya salido un decreto donde habla del programa de integración. ¿Quiénes son los integrados? ¿Algunas especies especiales o todos los niños deben ser integrados? Por eso nosotros le cambiamos el nombre a ese programa y le pusimos un programa de apoyo escolar. Y no solamente para un determinado grupo, sino que todo el que necesita ser apoyado es apoyado con lo que tenemos, con la infraestructura con la que contamos, con los profesionales que forman nuestro equipo, pero generando una simbiosis al interior del equipo escolar. Entonces, cuando revisamos ahora una nueva perspectiva escolar, una perspectiva desde el policultivo, el policultivo lo que permite es integración, irriga, nutre, estimula la sinergia, ¿cierto?, entre los distintos integrantes de la comunidad escolar, y permite el establecimiento de relaciones simbióticas positivas. Reconoce que las diversas formas de aprender existen, como mucho se habló en la década pasada sobre las inteligencias múltiples, en fin. Eso existe suficiente evidencia de que eso es así. Los niños no todos son iguales. Siempre saco yo a colación el ejemplo de que en un limonero no todos los limones maduran al mismo tiempo. Y sin embargo son todos partes del mismo limonero. Si fuese así, la naturaleza es tan sabia que si todos los limoneros maduraran sus limones el mismo día, a la misma hora, tendríamos limones a lo más por una semana. Y la naturaleza es tan sabia que va madurando, ¿cierto?, sus frutos de manera progresiva, de a poco, y eso nos enseña también que los niños también, no todos maduran al mismo tiempo. Por lo tanto, esto de encerrar a los alumnos, así está hecho el sistema, desde hace muchísimas décadas, ¿no? Desde hace un par de siglos, diría yo, a partir del siglo XVII, que los encerró por grupos etarios, como que si la edad del niño o la fecha de producción, ¿cierto?, fuera lo más importante y no su desarrollo biológico, su desarrollo social, su desarrollo cognitivo, su desarrollo espiritual. Pareciera que la edad es hasta aquí lo más importante entre los niños. Entonces, en un policultivo se centra en el desarrollo integral e integrado de los alumnos, de los niños, de los jóvenes. Su lógica, por lo tanto, no es instrumental, es práctica, porque se basa en el diálogo, en las relaciones interpersonales. Y si uno busca en educación que los alumnos tengan autonomía y que, en definitiva, salgan del colegio con la suficiente autonomía para tomar sus propias decisiones, entonces también es emancipatoria. Por lo tanto, nuestra propuesta es pasar desde esta escuela de monocultivos, todos girasoles del mismo tamaño, del mismo color y madurando al mismo tiempo, a una escuela con una visión agroecológica. Pero la agroecología tiene sus principios y vienen de la agricultura. Y la agricultura agroecológica plantea básicamente 4 principios. Uno de ellos es que sea una agricultura socialmente justa. Y una agricultura socialmente justa es aquella que no solamente alimenta, sino que nutre. Y nutre dependiendo del sujeto, es decir, no es la misma nutrición que debe tener un niño de 5 años a una persona de 50 años. Entonces, una agricultura, en el fondo, que nos dé los suficientes nutrientes que necesitamos para vivir. Una agricultura que sea culturalmente aceptable, es decir, una cultura que se
entremezcle con la cultura local, que saque conocimiento, que tome ese conocimiento ancestral y lo utilice. Es decir, que haya, de alguna manera, ese conocimiento de los abuelos se vaya traspasando respetuosamente de generación en generación. Se habla, en lingüística se habla de la lengua materna. Nosotros heredamos nuestra lengua, nuestro idioma, de la lengua que nos dan nuestros padres. También así en la agricultura. Uno podría pensar de que se rescata, se revitaliza ese conocimiento ancestral. Una agricultura agroecológica es una agricultura que es ecológicamente sana, es decir, que no depreda el medio ambiente, que lo protege, que lo vincula al ser humano. No es el ser humano sometiendo el medio ambiente. Una agricultura ecológicamente sana no contamina. No contamina, recicla, estimula nutrientes. Una agricultura económicamente sustentable no es la que se maneja en la lógica de la oferta y la demanda. Es una agricultura que toma lo que va a usar, ¿cierto?, la comunidad, y lo que no, y lo que quedó, o lo que no va a usar para su consumo personal, lo puede permutar, cambiar, vender. Es decir, no se sobreproduce. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, y es lo que nosotros en el colegio hemos hecho durante estos 30 años, si nosotros cambiamos a estos 5 principios la palabra agricultura por la palabra educación? Entonces aquí nos lleva a la reflexión de una educación que sea socialmente justa, va a nutrir, va a estimular el pleno potencial de cada niño. Sean niños que su pleno potencial esté en las artes, esté en la ciencia, o esté en las artes y las ciencias, esté en el lenguaje, esté en la educación de su cuerpo, en la creatividad, en fin, es decir, una educación socialmente justa es una educación que a todos da lo que necesitan recibir. Entonces, esa es la reflexión que nosotros hemos hecho en el colegio. No solamente hace 30 años en la Escuela Agroecológica de Pirque, sino que ya hace 7 años en el Colegio Virginia Subercasó, que es un colegio que tiene desde enseñanza parvularia hasta cuarto medio en modalidad científico-humanista. Entonces, porque a nosotros nos asociaban escuela agroecológica a escuela agrícola. Como que si este modelo de educación sustentable, de educación agroecológica, no se pudiera, por ejemplo, aplicar o tomar en otros colegios que tuviesen otras modalidades de enseñanza. Por eso que nuestra vuelta de tuerca en la reflexión que hemos hecho sobre la agroecología está vinculada a la comunidad, a la cultura escolar, a las relaciones interpersonales, a los valores, a las actitudes, en fin. Si pensamos en una educación que es ecológicamente sana, o sea, no existirían los alumnos maleza, no existirían estos reglamentos exigidos por la Superintendencia de Educación de Chile, donde deben listar innumerables, pero son innumerables sanciones, porque si no está escrito no existe, cuando los colegios tienen unas dinámicas y unas culturas distintas. Entonces, una educación ecológicamente sana es una educación que no contamina, es una educación que promueve el desarrollo de las personas, es una educación que espera la madurez suficiente para dar el paso siguiente, es una educación que mira con pausa el horizonte y que no se relaciona con lógicas instrumentales o con lógicas de la producción en masa. Una educación económicamente sustentable es que cuida los recursos, que aquellos recursos que son destinados a los colegios, todos, no solamente los alumnos, los profesores, la comunidad completa los cuida, ¿cierto? Hemos visto cómo en algunos lugares de Chile los colegios son desvalijados, o sea, ese colegio no tiene pertenencia, raigambre en la comunidad. A mí me llama la atención como director, en realidad, y como profesor, cuando suceden estas cosas, es decir, cómo los mismos vecinos
a las mismas personas, a los que mandan a sus hijos a esos colegios, no protegen los bienes, o no protegen o no ayudan a mantener esta economía a escala, ¿cierto?, que se da en los colegios, que siempre son recursos muy, muy escasos y que hay que cuidar. O sea, una educación que sea económicamente sustentable es una educación que no depreda, que no gasta lo que no tiene y que siempre está pensando en reutilizar, en reciclar, en promover ese tipo de formas de hacer. Una práctica educativa sostenible, agroecológica, nutre vínculos, poco irrigados generacionalmente. Aquí es importante que las nuevas generaciones no se desprendan de las generaciones anteriores. Da valor al conocimiento empírico de los ancianos de la comunidad, planifica con los elementos propios de la zona. No es lo mismo un colegio aquí, en Pirque, por ejemplo, que un colegio, no sé, en Arica. Un huerto escolar en Arica o un huerto escolar en Pirque. Nosotros tenemos actualmente un programa que ya lleva varios años, que se llama Mi Huerto, Mi Alimento, y son todos los alumnos de primero y segundo medio que tienen que realizar un huerto, pero en sus casas. Porque en el colegio ya lo tienen, pero el paso siguiente es en su casa. Y en tercero y cuarto es el mismo huerto, pero se llama soberanía alimentaria. La idea es que los alumnos no solamente produzcan lo que se van a servir con su familia, sino que también intercambien y fortalezcan los lazos sociales que genera esto de estar produciendo un vegetal. O sea, y además respetarlo, porque si uno piensa que para consumir una zanahoria hay que esperar 5 meses, o sea, hay que cultivar la paciencia, hay que cultivar la sistematicidad, la disciplina. Si uno piensa que los niños creen que al principio que las lechugas están todas en el supermercado o en la feria, como que no hay que esperar 60 días para tener en la mesa una lechuga. O, por ejemplo, una cucharada de miel. Escuchaba a una apicultora hace unos años atrás decir que para que exista una cucharada de miel, la energía que invierte un panal es como que una abeja vaya a la luna y vuelva en un vuelo. O sea, es una cantidad enorme. Entonces, no solamente es producir alimento, sino que respetar ese alimento. O sea, cuando alguien sabe que se está comiendo una zanahoria y que para llegar a eso tuvo que esperar 5 meses, yo creo que la zanahoria se la va a comer con más respeto. La cascarita seguramente va a pelar la zanahoria con una cascarita más delgadita y va a disfrutar mucho más ese producto. Hacia una educación sustentable, agroecológica, holística, nosotros son las palabras que usamos, al menos, es una educación que siempre está estimulando la reflexión pedagógica permanente, pero de todo el equipo, de todos los profesores. Es una reflexión, podríamos decirla, multidisciplinaria. Por lo tanto, se invierte mucho tiempo en juntarse, en preguntarse, en responder. A veces nos equivocamos, bueno, vemos el equivoco como un aprendizaje para volver a intentarlo nuevamente. Empezamos con los huertos, por ejemplo, con los alumnos pequeños de primero, medio, les pasábamos una maceta que se la llevaban en diciembre y tenían que volver con ella en marzo, y el paso siguiente fue el huerto, y ahora tenemos a más de 400 alumnos en sus casas, haciendo sus huertos, pero en sus casas. Entonces, a través de las clases por Zoom, nos reportan a los profesores cómo van esos huertos, les muestran fotos, les mandan imágenes, en fin. Hacia una educación sustentable se requiere estimular la sinergia, la homeostasis, un diseño pedagógico siempre en equipo, multidisciplinario. Nadie sobra, hay que integrarlos a todos, al auxiliar, si hay que preguntarle al maestro de mantención, a todos los que componen la comunidad escolar. Siempre todos tienen algo importante que decir. Una educación de este tipo también promueve la autonomía docente, a mayor autonomía, mayor responsabilidad, y eso es muy importante dentro de nuestra función. Si ahora los profesores están en sus casas haciendo las clases online,
es porque a mayor autonomía, mayor responsabilidad, y hemos visto durante todo este tiempo cómo los profesores no solamente han contenido socioemocionalmente a los alumnos, sino que también a las familias. Y para ellos, para todos los profesores que nos estén escuchando en este webinar, un saludo y un abrazo y fuerza, porque hemos hecho nuestro trabajo de la mejor forma que hemos podido durante todos estos meses en cuarentena. Un liderazgo sustentable, es decir, un liderazgo que no se basa solamente en el líder institucional. Todos los profesores son líderes. Hay alumnos que tienen un extraordinario liderazgo y eso tiene que florecer. Tiene que florecer no como un monocultivo, sino que como en esta belleza del jardín del policultivo que le mostraba. Un liderazgo distribuido, es decir, que no se base solamente, ¿cierto?, como decía, en una persona o dos, sino que cada quien va a ir tomando la posta cuando le corresponda. Es como el vuelo de los gansos, ¿no? El ganso que va en la punta, cuando se cansa, baja, ¿cierto? Y asume el que va detrás, ¿cierto?, para ir cortando el aire. Un diálogo holístico, es decir, un diálogo que no tenga necesariamente objetivos de diálogo, un diálogo donde la conversación fluye, donde no están ausentes los sentimientos, las disparidades, los desencuentros, y en este sentido un diálogo holístico es el que enfrenta mejor el conflicto, algo que en general tratan de huir del conflicto, pero el conflicto es una cosa que está propia de los seres humanos y de las relaciones humanas. Entonces, el que huye del conflicto está huyendo también de la solución. Entonces, enfrentar un conflicto, los colegios son fábricas de conflicto, con diálogo holístico es la propuesta que nosotros tenemos desde esta mirada agroecológica de la educación. Para cerrar, Fritjof Capra, que es un físico austríaco, una cita que a mí me hace mucho sentido, sobre todo en lo que pasa no solamente en educación, sino que a nivel de todas las instituciones sociales que se han ido generando en las últimas décadas y que se han ido creando en Chile y me voy a centrar en Chile, porque hay una serie de instituciones que se han ido creando, pero se alejan de esta mirada más holística, más comprensiva de la realidad. Dice él, tenemos que entender que las organizaciones humanas son también unos sistemas vivos y complejos. Los principios de la organización de los ecosistemas que constituyen la base de la sostenibilidad son idénticos a los principios de la organización de todos los sistemas vivos para construir una sociedad sostenible para nuestros hijos y las generaciones futuras. Debemos rediseñar por completo nuestras tecnologías e instituciones sociales, para así salvar la brecha que existe entre el diseño humano, que nos tiene en esta crisis, y los sistemas ecológicamente sostenibles. Yo lo único pero que le pondría a esta cita es que dice hijos y no también dice hijas. Yo creo que hay que repensar con una mirada más holística, llámese holística, llámese agroecológica, y yo creo que la naturaleza, el medio ambiente, es una fuente de inspiración como ha sido para nosotros durante todos estos años, no solamente para recrear, para hacer huertos escolares en el colegio, para formar técnicos agropecuarios con una mirada más holística del sistema productivo de alimentos, sino que también para generar una sociedad mucho más justa, mucho más humana, mucho más fraterna. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por esta presentación muy inspiradora y también muy novedosa, la verdad, la metáfora que ocupaste a lo largo de toda la presentación entre la educación y también la agroecología. La verdad es que en honor al tiempo vamos a tener muy poquitas preguntas y bueno, quisiera agradecerles nuevamente su presencia y su participación acá. En el chat han agradecido mucho la presentación, han mandado muchos saludos al director, así que muchas gracias. Voy a hacer la primera pregunta que va más orientada a Daniela, y bueno,
preguntaron sobre financiamiento municipal o regional para hacer huertos urbanos en los barrios, pero también lo vamos a ampliar quizás a posibilidades de financiamiento de huertos en los colegios. Bueno, nosotros, como comenté ahí, tenemos dos fondos que son importantes. Un fondo es para huertos escolares, ¿ya? Que es el fondo del Vive tu Huerto. Y ahí nosotros partimos con esta experiencia que los establecimientos escolares eran los que podían postular con sus proyectos, pero transitamos a una modalidad en que son las fundaciones y las corporaciones las que pueden postular con los proyectos a implementar estos huertos en los colegios. Y esto fue debido a una de las conclusiones que señaló Nelly Bustos en los estudios que levantaron, de que efectivamente había que darle alguna continuidad a esos huertos que fuese más allá del año escolar o de las posibilidades que tienen los establecimientos escolares. Entonces, de alguna manera son las corporaciones y las fundaciones las que son los ejecutores del proyecto educativo del huerto escolar, son las que de alguna manera lideran el diseño y la ejecución del proyecto en la escuela, y son las que pueden postular al fondo, ¿ya? Este año tuvimos algunos temas con el fondo por producto de que los establecimientos escolares no estaban funcionando, así que el próximo año ya esperamos reanudar y abrir las postulaciones para que las distintas organizaciones puedan postular. Por otra parte, hay un fondo que tenemos que es el Fondo de Entornos Saludables, que lo que permite es crear entornos saludables, ya sea a nivel escolar o a nivel comunitario. En general ha estado asociado a ferias vespertinas o ferias con modalidades innovadoras, como por ejemplo tecnologías para hacer reparto a domicilio de las ferias, o ferias que funcionan en horarios distintos a los que usualmente funcionan, y en kioscos saludables, pero con la mirada educativa. O sea, es como una instancia que no solamente no vende productos ultraprocesados, sino que también potencia el consumo de agua y el consumo de fruta y verdura, entre otros. Esos son como los fondos que tenemos, y en paralelo nosotros tenemos cierta presencia regional a través de nuestros encargados regionales en las distintas seremías de desarrollo social y familia, y ahí desarrollamos ciertos proyectos dependiendo de las solicitudes de las comunidades y en coordinación con distintos ministerios, y ahí en general apunta a huertos comunitarios. Eso es. Daniela, preguntan acá que cómo se realizó la selección de los 4 tipos de huerto y cuál de estos representa menos costos de agua, etcétera. Para continuar un poco con la respuesta. Y antes de eso, Roberto, quería pedirte si podías encender tu cámara también. Eso, gracias. Bueno, yo no hablé de distintos tipos de huertos, de los huertos de establecimientos escolares, me imagino que se refiere a la diferencia entre huertos escolares, huertos comunitarios y otros. A ver, la verdad es que nosotros ahí potenciamos la autonomía de las comunidades, ya sea la comunidad educativa o la comunidad que está postulando al fondo, y tenemos bastante amplitud y libertad para que el proyecto se adecue a la realidad de cada proyecto que se está presentando. En el caso de los huertos en establecimientos escolares, nosotros desarrollamos a través del FOSI, del programa autoconsumo, ciertas directrices y lineamientos técnicos para la implementación del huerto, que tienen que ver, por supuesto, con algunas cosas que mencionaba Nelly, de cuáles son en el fondo los tipos de productos que se pueden cultivar, o los tamaños, etcétera, pero la autonomía del ejecutor pasa por definir el proyecto educativo que se tiene que presentar conjuntamente con la implementación de ese huerto, y de esa manera potenciamos las distintas solicitudes. Y en el caso de los huertos comunitarios ha sido importante también dar cierta autonomía a las comunidades, porque esto difiere dependiendo, por ejemplo, de las regiones. Sabemos que las regiones tienen distintos tipos, ¿cierto? Distintas estaciones para los cultivos, de las distintas frutas, verduras, de las distintas hierbas medicinales, etcétera. Entonces, eso de alguna manera lo vamos adaptando dependiendo de la región y dependiendo del proyecto, pero en general potenciamos que siempre estén asociados a un
proyecto, ya sea de autoconsumo o un proyecto educativo o bien un proyecto para aumentar el consumo de fruta y verdura. Gracias, Daniela. Sí, también, bueno, en realidad la pregunta también iba dirigida más que nada a Nelly por el proyecto que mencionó del finalmente el manual de las escuelas de huerto. Y no sé si tú pudieras complementar un poco acá, Nelly, la respuesta en cuanto a los 4 tipos de huerto utilizados. Lo que pasa ahí es una pregunta, tuvimos que diseñar, y básicamente este fue el trabajo del equipo más de agronomía, en cómo tratar de hacer un huerto cuando la infraestructura y el espacio era un ambiente adverso para poder generar un huerto. Entonces, básicamente los tipos de huerto, obviamente, lo que más se utilizó fue en cajón, pero en aquellas escuelas donde no había espacio, porque efectivamente es así, donde no había un espacio, donde no había acceso a la luz solar en las mañanas o en las tardes, o que el terreno requería mucho trabajo, por lo tanto se decidió hacer estos huertos verticales o estos, se me olvidó el nombre, estos que dan así como, no me acuerdo el otro nombre, de los huertos que van de manera como pirámide, por el tema básicamente de la infraestructura del colegio. Ahora, ¿cuál es más barato o más caro? Yo creo que en relación a los costos, hacer un huerto, independiente del huerto que tú hagas, de manera anual, nosotros calculamos que sale alrededor de 1,5 a 2 millones de pesos, considerando riego, semilla, infraestructura y horas docentes, pensando en trabajar una vez a la semana. Por lo tanto, es una inversión no menor. Generalmente también eran los fondos que daba el Ministerio de Desarrollo Social. Desconozco cuánto era la cantidad, pero no estaba lejos de que funcionara para un año el huerto. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, para ir finalizando, sigan comentando acá, mandando muchos saludos, muchas gracias por las presentaciones, saludos muchos al director. Y aquí queríamos finalizar con una pregunta, en realidad que surgió en el grupo de agroecología, al profesor Roberto Anda, y que tiene que ver en cómo ustedes integran la agroecología en el colegio que es científico humanista, comparado con la escuela agroecológica, y cómo lo perciben los niños, cuál es la diferencia que hay. Roberto, está apagado tu micrófono. Los colegios hay que entenderlos como una multitud de escenarios pedagógicos, ¿ya? Entonces, en el caso del Colegio de Virginia, bueno, tenemos 2 inmensos huertos en los patios, donde los alumnos van al huerto, lo tienen frente a sus salas. Tan hermosísimos los huertos en este minuto también, porque hay una persona a cargo de los huertos. Y es que forma parte de su paisaje, ¿no? Y la agroecología, pensemos que la agroecología no hay que mirarla para nosotros, no la miramos solo desde un punto de vista técnico, ¿no? Sino que la miramos también desde un punto de vista práctico, es decir, agroecología es cómo nos comunicamos, es cómo nos relacionamos, cómo nos escuchamos, cómo decidimos, cómo gestionamos, cómo lideramos. Entonces, no solamente agroecología es tengo un huerto, tengo rotación de cultivo, tengo, no sé, compostaje, sino que es como un todo, ¿no? Y va formando parte va permeando la cultura escolar. Y por eso logramos, por ejemplo, que los niños tengan huertos en sus casas. Porque imagínense, claro, lo que estaba pasando ahora con los huertos escolares en pandemia. Ahí quedaron. Pero nosotros tenemos huerto en la escuela, pero además empezamos hace años atrás a hacer huerto en las casas, porque en definitiva lo que estamos motivando con eso es la autonomía alimentaria, ¿sí? Y eso ha ayudado también a las familias a relacionarse mejor, a preguntarle a las personas mayores, a los abuelos han intervenido mucho cuando a los niños no les resulta algo. Entonces, es como todo un proceso de alta complejidad, podríamos decirlo, ¿no? El año pasado en Virginia, por ejemplo, hicimos una campaña que la íbamos a extender para este año, pero pasó lo que pasó, de adoptar árboles,
pero árboles nativos. Entonces los niños se encargaron de hacer, no sé, toda una gestión de sexto básico para que la misma comunidad fuera adoptando árboles nativos y los fuera plantando en su casa y cuidándolos. Entonces la agroecología es mucho más allá de una cosa técnica de rotación de cultivos, etc. Nosotros es como agroecología, cultura, ¿no? Es como hacemos ese paralelismo. Eso. Espero haber respondido. Gracias, Roberto. Y vamos a cerrar con la última pregunta. Esta va dirigida a Daniela, que tiene que ver con el principio de tu presentación. ¿Cuál sería la causa de la mayor inseguridad alimentaria en hogares donde la jefatura está dirigida por mujeres? Bueno, muchas gracias por la pregunta, entiendo que la hizo Blanca Canales. Bien larga de responder, es bien complejo el tema. La inseguridad alimentaria, como mencioné, es la falta de acceso físico, económico, social. Entonces tiene que ver con los determinantes sociales, ¿ya? Tiene que ver con una serie de determinantes sociales que podríamos mencionar, por ejemplo, los niveles de pobreza, ¿cierto? Podemos mencionar también los niveles de tal vez desempleo, el género, ¿cierto? Si es que pertenece a una población rural o urbana, y una serie de determinantes que juegan en ese sentido. Y, por ejemplo, lo que ocurre con los niveles de pobreza, cuando uno ve los datos de pobreza, uno va a encontrar ciertas diferencias cuando los hogares, por ejemplo, tienen una jefatura femenina o si tienen una jefatura masculina. Así también se encuentran diferencias, por ejemplo, cuando hablamos en los casos de aquellos hogares que tienen niños y niñas y adolescentes, en comparación a aquellos que son adultos o que son adultos mayores, etcétera. Los niveles de pobreza son distintos y en general los niveles de pobreza de un país tienen mucha relación con los niveles de inseguridad alimentaria. Por lo tanto, tiene que ver los temas de alimentación y la inseguridad alimentaria con los temas sociales. Y por eso que apunto fundamentalmente a que cuando uno hace políticas públicas en el sistema alimentario o para los sistemas alimentarios hay que trabajar con una mirada de protección social. Muchas gracias, Daniela. Bueno, vuelvo a reiterar que se agradecen mucho las presentaciones y bueno, sobre todo en nombre del Grupo Interdisciplinario de Agroecología de la Universidad de Chile y de la Facultad de Ciencias Agronómicas, les queremos dar las gracias por haber participado en esta ocasión y dejarles invitados para continuar conversando sobre agroecología y también sobre la educación, estas nuevas perspectivas, estas nuevas formas de ver la educación, más al aire libre, más en contacto con la naturaleza, promoviendo la seguridad alimentaria y también la salud en nuestra sociedad. Y quiero dejarles invitados a los próximos webinars que tenemos organizados. El próximo jueves 22 de octubre tenemos un webinar sobre bienestar animal y sistemas silvopastoriles. Y el 5 de noviembre tenemos un webinar en temáticas de Explora Nativa. Así que esperamos contar con su participación y su presencia nuevamente. Y le agradezco nuevamente a las expositoras y al expositor Roberto Miranda. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Y también para todos. Cuídense mucho. Gracias.